Comenzamos o continuamos hoy con la segunda conferencia de este ciclo, de este curso, sobre la protohistoria de la provincia de Cuenca a través de las colecciones de este museo. Y hoy tenemos el verdadero placer, y de verdad que se lo tenemos que agradecer especialmente, porque es una persona muy ocupada, de tener aquí a don Martín Almagro. Don Martín Almagro es un referente en la investigación y en la arqueología de nuestro país, pero especialmente también de este territorio, del territorio de Cuenca. Es hijo del fundador y el primer director de este museo, Martín Almagro Bas, que fue quien un poco perfiló las colecciones y perfiló la museografía que tenemos hoy en día. Además, Martín Almagro Gorbea, nuestro español, comenzó su actividad investigadora pues aquí también en Cuenca, ¿no? Es una de las personas más pródigas en la producción científica. Tiene más de 1000 publicaciones, 40 tesis doctorales. Bueno, sería otra conferencia presentarle a él, no voy a quitarles más tiempo, pero sí es verdad que una de las primeras investigaciones, o al menos de las primeras que se publicaron en formato libro de él, llevaba el título de esta misma conferencia, y además fue su tesis doctoral, que se defendió con máxima nota y con nominación al premio extraordinario. El broche final y inicio de la Edad del Hierro nos marca, pues eso, el periodo inicial a este periodo que estamos trabajando, a esta protohistoria, y además nos marca uno de los momentos más interesantes de este territorio, de estas tierras, que la ventaja que tienen es que, bueno, somos la llave, tanto del norte a sur como del este a oeste, como lo veremos, y entonces tenemos todo tipo de influencias, todo tipo de materiales, todo tipo de riqueza, ¿no? Yo no le voy a quitar mucho más tiempo, porque ya vamos un poquito más tarde. Sí, de verdad quiero agradecerle especialmente que esté hoy aquí, que nos dedique su tiempo y que nos ilustre con estas seguramente nuevas perspectivas, como dice en su presentación, sobre los celtas australonquenses. Muchas gracias, Martín, por estar aquí. Pues nada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por, si me permitís, vuestra presencia. Yo no soy conquense de nacimiento, pero sí lo soy de origen, y eso explica el interés que tuvo mi padre por este museo y por qué eché yo los dientes en la arqueología en estas tierras conquenses de la mano de una figura que para mí es benemérita, pues para todo el mundo, pero para mí particularmente, que es don Francisco Suay. Esta conferencia la dedico a estos dos personajes, que formaban, la palabra tándem suena un poco ligera, pero formaban un equipo que funcionaba muy bien. Don Francisco recogiendo antigüedades por aquí y por allá, que convirtieron al Museo de Cuenca, de no existir, en ser uno de los museos provinciales más eficaces de toda España. Y mi padre dándole el apoyo, pues eso, desde la Diputación, desde el Museo Arqueológico Nacional, y de esa forma salió esta maravilla. Pocos museos tienen una sala como esta, con las excavaciones de Segóbriga, con las excavaciones que voy a comentar. Entonces yo creo que el sum cuique tribuere. Lo que voy a decir en mis pobres palabras van dedicadas a la gran labor que realizaron estas dos personas que forman parte de la historia de este museo y de la historia de Cuenca, de la cultura de Cuenca, por ese mismo motivo. He llegado con retraso, es culpa de Renfe, de verdad, pero voy a intentar ir muy deprisa porque quiero explicar muchas cosas. Si algo no lo explico bien, luego al final ya lo comentamos. En los años 60, cuando empezaba este museo en el Almudín a dar los primeros pasos, pues había que hacer las primeras investigaciones y las primeras excavaciones.
Don Francisco cogía las noticias, las comentaba a mi padre, yo entonces estaba acabando la carrera, me usaba, no diré de negro, pero sí de, no sé, de infantería de marina. Lo primero que hay que desembarcar es este. Y entonces iba haciendo las prospecciones que si eran interesantes se convertían en excavaciones, y pronto Cuenca pasó a ser de una provincia desconocida prácticamente. Había media docena de artículos de fines del 19 y de inicios del 20, nadie se había ocupado de la arqueología, a ser una tierra enormemente interesante y que además daba luz a toda lo que llamamos Castilla-La Mancha, a toda la meseta sur. De esos trabajos, yo quiero recordar, por ejemplo, la importancia de recuperar una pieza como esta, que es la espada de Carboneras. No estoy seguro, habría que mirarlo, pero sospecho que ahí intervino una tercera figura que querría recuperar también, que era la figura de Federico Campos, que era un practicante de Carboneras, que es el que descubrió los túmulos de Pajaroncillo de los que voy a hablar ahora a continuación. Era un hombre muy singular, muy original en todos los sentidos, y hacía una labor, pues eso, de prospector, que pasaba a don Francisco, y don Francisco pues reunía los materiales en el Museo de Cuenca. Esta espada de Carboneras, que está aquí en una de las vitrinas, si la vemos en la relación de las espadas de toda la Europa atlántica, vemos que es una espada muy interesante y muy antigua dentro de esa serie. Son las primeras espadas que tienen empuñadura, formando la misma pieza que el resto de la hoja, para que al dar, antes se hacían unidas con clavos, y si dabas un golpe fuerte, te quedabas con la empuñadura. Para el combate no es eso muy eficaz. Y entonces surgen estas empuñaduras de lengüeta con clavos, que son las que van a estar funcionando hasta la Edad del Hierro. Y eso permite fechar esta espada hacia el siglo XIII-XII a.C. Es una de las espadas de este tipo más antiguas de toda la península ibérica. Y le he puesto para empezar a hablar del bronce final. Esta es la época del bronce final. Pero no voy a dedicar mi exposición a hablar del bronce final y la Edad del Hierro. Voy a explicar algunos de los principales hallazgos que hay en este museo del bronce final y de la Edad del Hierro, para explicar cómo se formaron en estas tierras, cómo se poblaron estas tierras conquenses de las gentes que tenían estos materiales y por qué esas gentes eran celtas. Entonces vamos a ver qué origen tenían esas gentes, y luego a continuación la segunda parte de la excavación la voy a dedicar a yacimientos heterodoxos. Es decir, los yacimientos que no se descubren con pico y pala, sino que se descubren mirando en nuestras tradiciones, a través de la etnología. Porque tenemos muchas cosas de esa tradición celta que viene de milenios atrás, que todavía están casi vivas en nuestros días. Lo que pasa es que no lo identificamos y por tanto no lo sabemos. Para empezar, probablemente los genes de la mayor parte de los hombres que me estáis oyendo aquí hoy, que vienen de ahí. Claro, si no lo contamos así, nadie se ha ido puesto a mirar el gen y si este gen es celta o está, pero probablemente el 80 o el 90% de los que estamos aquí tenemos gen R1b que procede de estas gentes que vinieron en época celta. De estas gentes, la primera sorpresa fue los campos de túmulos de Pajaroncillo. Está en uno de los sitios, los conquenses lo conocerán mejor que yo, en uno de los sitios de la serranía más cerrado, en un camino muy importante porque es el que a través de Cañete une con Teruel, pero también por Moya va hacia Demuz y por tanto hacia Valencia, es decir, una vía de comunicación esencial y mucho más para gentes pastoras, que eso es importante en terrenos serranos. No es lo mismo la economía y la cultura de un pueblo pastor que la economía y la cultura de un pueblo agricultor, aunque los agricultores tienen animales y los pastores también saben cultivar. Entonces, en esa tierra, en esa zona de Pajaroncillo tan cerrada, hay un campo de túmulos, no sé si lo llegan a ver, los puntitos negros son los túmulos que fuimos identificando
con este Federico Campos, al que he recordado con todo mi homenaje, en una situación, bueno, pues eso, que se hace cuando se es joven, y para lavarse al cabriero. Y eso era la aventura que en aquellos años pues era muy entretenida. Eran túmulos que eran una novedad en la península ibérica. A ver, este se me ha ido para atrás. Son túmulos con una cámara central, tienen su precedente en Centro Europa, los hay también por el sur de Francia, los hay también en la zona del Bajo Aragón, ahora han salido algunos en Navarra, ahora están saliendo por Murcia, pero en ese momento el mayor conjunto, y lo sigue siendo hoy, de túmulos en la península ibérica eran estos de Pajaroncillo. Es un círculo de piedras con una cámara interna donde se depositaba al muerto con su ajuar, que normalmente por el tamaño de estos túmulos debía incluir muy probablemente un carro, como pasaba en los túmulos de Centro Europa, porque eso es lo que le indicaba el estatus, que es como si yo me enterrara con mi coche, con un cochazo, me lo guardo para que vean que yo me entierro con un Maserati, que soy de esta categoría. Bueno, estos túmulos, algunos llegan a tener más de 60 metros de diámetro. Este es el mayor túmulo que se conoce en la península ibérica y dudo ya que a estas alturas se descubra alguno mayor en algún sitio. Siempre queda una posibilidad, pero es muy difícil. Y como pueden ver, estos campos de túmulos estaban formados por pocas tumbas, porque las tumbas eran elementos de élite. No se enterraba todo el mundo, sino que se enterraban los jefes y con un carácter más ritual y sacro que lo que hoy día entendemos nosotros por hacer una sepultura. Estas gentes se enterraban con algún ajuar, con las cosas de adornos. Por ejemplo, los brazaletes que entonces nos permitieron datarlo. Estos son brazaletes del final del bronce y del inicio de la Edad del Hierro. Ya de campos de urnas finales pueden llegar a inicios del Hierro. Es decir, siglo VIII, siglo IX antes de Cristo. No más tarde, tampoco antes. Y indica que eran túmulos que debieron tener bastante tiempo de uso en esa necrópolis, en ese campo, porque probablemente empieza en plena edad del bronce, a fines del segundo milenio, y prosiguen, ya lo vemos por algún ajuar que voy a poner a continuación, como este que vemos aquí, por algunas cuentas prosiguen hasta la Edad del Hierro. Lo que es interesante es que las cistas, probablemente los túmulos más tardíos, tienen una cista o una caja para poner al muerto. Y esta cista o caja tiene muy buenos paralelos en el Bajo Aragón. Entonces, al empezar a comparar unas cosas con otras, podemos empezar a fechar. Y al fechar ponemos las cosas en orden, y al poner las cosas en orden empezamos a tener historia, porque lo que ha ocurrido antes explica lo que ha ocurrido después, que es consecuencia de eso que ha ocurrido antes. Y solo con poner los procesos en orden, basta con mirar la vida de cada uno de nosotros, entendemos nuestra propia historia. Si me hubiera pasado esto, no me hubiera ocurrido esto. Otro, como hice esto, pues he tenido esta suerte. Y eso es la forma de interpretar la historia. Eso es lo que descubre Heródoto. Por eso Heródoto es el padre de la historia. Bueno, entonces hay unos túmulos en el Bajo Aragón, en la zona del Matarraña, ya dando hacia Tarragona, que tienen las mismas cistas. Y hay uno que se llama de las Ferreras, que excavó a inicios del siglo XX en Cabré, que dio un ajuar muy interesante. En la cista, que está aquí, dio un par de urnas, y en las urnas un soporte para un vaso ritual, para hacer libaciones al muerto. Hay que darle de beber al muerto y darle de comer al muerto, porque el muerto desde el más allá pasa a ser nuestro santo, nuestro patrono protector. Si digo patrono lo entenderá mejor, pero es el equivalente a un santo. Es nuestro patrono protector que protege a toda su estirpe, la que es genética y las que son allegados, los que forman parte del pueblo, los esclavos, los pastores que van por allí. Y entonces, por eso se hacen los ritos funerarios. Y por eso hay que tener hijos, porque si no tienes hijos no te hacen los ritos. Si no tienes los ritos, no vives en el más allá. Entonces, es un guerrero que está con sus glebas,
Tiene su coraza, pieza única en la península ibérica, 2 espadas de hierro, ya conocen a los fenicios, que están en la costa, está empezando a introducirse el hierro, los vasos para los rituales estos de libación que comentaba, y aparecieron en esa cista. Esto nos ayuda a interpretar qué es lo que habría en esas cistas que están en un campo de túmulos que se llama los tesoros. ¿Qué quiere decir? Que los han robado toda la vida. Y en efecto, cuando empezamos a hacer pruebas de carbono 14, la mayor parte de las pruebas daban de época islámica. Estaba el castillo arriba vigilando ese paso tan importante, y cuando no tenían nada que hacer, que era la mayor parte del día, pues a ver si saco una piececita de oro, porque en efecto algún anillito, algunas cuentas de oro se les escapó y todavía las localizó Federico Campos al hacer estas prospecciones. Muy interesante es que junto a ese campo de túmulos, en el Cerro del Castillo, en esta vaguada que hay en medio, hicieron unas excavaciones y dio una estratigrafía, es decir, una sucesión de estratos, que va desde niveles que llamamos epicampaniformes, campaniformes locales, de evolución local. Luego voy a explicar bien el origen del campaniforme, que llegan hasta la época ibérica, con una serie de fechas. Si le restan ustedes, estos son fechas antes del presente, cuando hicieron las muestras, si le restan 2000 años tienen las fechas, es decir, van desde el 2000 hasta esos niveles intermedios hasta el 1000, pero luego llegan prácticamente hasta el siglo III-IV antes de Cristo. Ahí salían cerámicas, como he dicho, incisas, epicampaniformes, y otras muy interesantes, y que fue la sorpresa, que son cerámicas excisas, es decir, talladas en el barro blando. ¿Quién talla con punta de navaja los objetos que utilizan? Los pastores con la madera de boj. ¿Les suena algún neodez esto que digo? Pues estoy hablando que son tradiciones que se han perdido, y no sé si estoy diciendo obviedades o dice, este me está hablando en chino. Bueno, pues solo con eso ya sabemos que esta gente son predominantemente pastores. Y luego, otra cosa interesante, estas gentes que tienen estos vasos aparecen por todas estas zonas, y luego diseminados por otras muchas. Aquí faltaría poner las vías de transhumancia, y entonces entenderíamos la zona nuclear de estos pastores y cómo estos pastores, al moverse por toda España, llevan estos productos por toda España. Ya tenemos la transhumancia, que no es una cosa medieval, es una cosa que viene de la prehistoria de la península ibérica. Y luego lo explicaré, o lo adelanto ya. Lo traen los pueblos indoeuropeos, lo traen pueblos de las estepas euroasiáticas, que van desde China hasta la actual Ucrania y hasta Hungría incluso, que es la parte más occidental. ¿Y qué fronteras tienen los pastores? Ninguna. Donde llueve y hay pastos, allá van. Por eso son los conflictos que vemos en las películas del Far West. Pastor contra el agricultor, y el agricultor contra el pastor. Entonces esos pastores llegan a la península ibérica, se asientan aquí. ¿Y qué pasa en la península ibérica? Que los veranos son muy secos y te tienes que ir al monte o al norte. Y los inviernos en el norte y en los montes no viven las ovejas, se mueren de hambre. ¿Qué tienen que hacer? Ir para abajo. Y entonces, sistemáticamente, se readaptaron las tradiciones nómadas pastoriles a la, diríamos, invención o utilización de la transhumancia, que ha seguido hasta nuestros días. Y por eso hay cosas tan sorprendentes como en plena lucha con los romanos o en plena reconquista, seguía funcionando. Y unos eran buenos de los cristianos, pero si no hacían eso, se quedaban unos y otros sin comer. Fijaros qué interesantes son estas reflexiones de estas excavaciones. Entonces aquí vemos las cerámicas excisas, y este vaso de cerámica excisa, podía poner otros del sur de Francia, ese es de Italia, de la cultura apenínica, donde en los Apeninos se produce el mismo fenómeno de subir arriba en verano y bajar en invierno. Es decir, los pastores se mueven mucho más de lo que pensamos. Y son gentes que no tienen fronteras.
ni culturales ni étnicas. Es donde van los animales, allá van ellos. Por eso es tan interesante estudiar estos elementos desde la etnoarqueología. No solo pura arqueología, o no solo etnología de laboratorio, sin ver el origen que tienen las tradiciones, porque si no, no se interpretan correctamente. Bueno, sí, aquí voy a... Muy interesante es que entonces estas cerámicas que llamamos de Cogota Osuno, que son la huella, la perduración de esos elementos campaniformes, con las decisas, coinciden curiosamente con los nombres en briga, segóbriga, ercábica, es decir, con los nombres celtas. Cuidado, si donde hay esta cultura hay estos nombres, esta cultura es de estas gentes. Y entonces ya podemos interpretar que estas gentes son celtas. No es cultura de Cogotasuno, que bueno, el nombre es válido para la cultura material, pero es un nombre que ya tiene mucho más significado. Y entonces, además, ahí podemos ver que también coincide aproximadamente con los depósitos de armas tiradas a las aguas, como la espada de Carboneras que salió en el Guadalzahón. ¿Por qué? Como luego insistiré, el agua era el punto de paso al más allá. Mejor dicho, las fuentes, los ríos, los manantiales, las lagunas, era por donde salía a la superficie el agua ancestral que estaba formando el origen de la vida debajo de la tierra. Era otra concepción del mundo. Estas gentes no tenían conocimientos ni geológicos, ni geográficos, y simplemente suplían eso con mitos, con visiones míticas. Fijaros la cantidad de cosas que enseña la cultura material si la ponemos en contexto y la sabemos interpretar. Y entonces, si vemos que estos son los celtas, el resto de Hispania es la Hispania ibérica. Ya hemos empezado a entender una cosa en la que luego en lo que voy a insistir. Nos celtis genitos et exiberis, que era muy bien hablar en latín, no se entiende ningún, pero bueno. No, somos hijos de celtas e íberos. Y lo dice Marcial, que hacía gala de ser hispano en Roma. Y entonces entendemos la mentalidad de Marcial porque veía que era la mezcla de unas cosas y otras. Y se llevaban mal, y discutían, y se peleaban, pero también tenían un carácter unitario. Y lo que es interesante es que estos celtas de la península ibérica entran dentro de lo que llamamos la Celtique, el mundo celta del resto de Europa, con su propia personalidad, como son distintos los escoceses de los irlandeses de los que viven en Bohemia, de los celtas de Bohemia, pero forman parte de esta misma gente, que es una de las grandes raíces de Europa, junto con los latinos, los griegos, los eslavos y los germanos. Y entonces entendemos qué era la población que había en estas tierras y qué eran esos túmulos que eran algo más que piedras, eran estos relictos históricos. Entonces entendemos cómo desde la prehistoria, desde estos datos de la prehistoria, podemos reinterpretar la historia y comprender su complejidad. Es decir, vamos poniendo colores y ya no es una foto en blanco y negro, acaba siendo una foto en color. Las culturas arqueológicas, la lingüística, la genética, la religión, los datos de religión y las tradiciones populares nos permiten conocer cómo era esa prehistoria con mucho más conocimiento, muchos más datos que los puros testimonios arqueológicos que ves en una vitrina o que ves publicados en un libro. Y eso es la verdadera arqueología. Entonces, el estudio de los pueblos de Hispania, el estudio de los conquenses, de la bronce final y de la edad del hierro, se debe hacer desde la historia antigua, la arqueología, la lingüística, la genética y las tradiciones etnológicas. Cada una se permite estudiar la cultura material, la sociedad, eso lo vamos a entender mejor en la diapositiva siguiente. Tenemos los protoceltas o los celtas, y aquí los celtas, y si esto sigue adelante, las tradiciones celtas hasta el día de hoy. Y entonces hay datos que son lingüísticos. Adelanto una idea. Hay pueblos que tengan nombre celta en Cuenca. ¿Qué quiere decir landete? En celta, el llanete.
El pueblo que está en el llano, en un llano pequeño, no en los páramos de la meseta. ¿Me entendéis? Entonces hay cosas que están vivas. Entonces, de los protoceltas a los celtas, de los celtas a la actualidad. Unas cosas se pierden y otras se añaden. Entonces tenemos testimonios lingüísticos, sobre todo la cultura material que da la arqueología y que es la que permite tener fechas más seguras, simplemente se complementan. Luego, con los datos de cultura material y de lengua, podemos reconstruir la economía y la sociedad, cómo está estructurada la sociedad, y con eso reconstruir incluso la ideología, el pensamiento. Una palabra que yo uso muchas veces, el imaginario, pero el imaginario no es que se les ocurriera, sino lo que tienen en la imaginación, lo que no es la cultura material, lo que piensan, el pensamiento. ¿Me entendéis lo que estoy explicando? Bueno, o lo que quiero explicar, no sé si lo consigo. Y entonces estos pueblos celtas, como todos los pueblos, son una unidad que con el tiempo alguno se expande más que otro, dominan los otros y con el tiempo se acaban dividiendo y se vuelven a repartir. Y eso es el ir y venir de la historia, como pasa hoy en nuestros días. Los conflictos que hoy día tenemos no son distintos en la esencia de los que había en la edad del bronce o en la edad del hierro. Y eso nos ayuda a entender, por tanto, estos mecanismos. Esta es una diapositiva para espantar al auditorio, pero desde los protoindoeuropeos, esos que vienen de la estepa euroasiática, desde el Altai hasta Ucrania, pues salen distintas ramas, una de los greco-armenios, otra es de los baltoeslavos, de los eslavos, los rusos y los polacos y los pueblos eslavos, los estonios, letonios, todos esos. Otra, los italoceltas, que son los que vienen a la península ibérica. Curiosamente, los itálicos dan lugar a los lusitanos en la parte más occidental. Y en cambio, en la parte más oriental del interior de la meseta, fuera del mundo ibérico, el mundo ibérico aparte, quedan los celtas, la diapositiva que he enseñado antes. Y luego ya quedan los pueblos anatólicos, los tocarios, que esos se quedan en el centro de Asia, no nos llegan a para nada, y luego los anatólicos, que básicamente dan lugar a los hititas, y algunos frigios y algunos pueblos más. ¿Cómo llegan esos pueblos aquí? Pues hace unos años hubo una revolución al aplicar la genética a estos estudios. Y se pudo descubrir que en una cultura que llamábamos de los kurganes, también Yamnaya, una cultura de nombre eslavo, propia sobre todo de Ucrania, estas gentes se extienden desde la zona de las estepas del sur de Rusia hacia la zona del Báltico y del norte de Europa. No hay fronteras, es decir, un cerro o una sierra como la que hay aquí no la encuentras en toda Europa central, fuera de los Cárpatos. Entonces esta gente que son pastores, que se mueven por donde hay y tal, pues pasan de un lado a otro sin dificultad. Pero lo que es interesante es que esta gente que en el norte de Europa dan lugar a la cerámica de cuerdas, que es una transformación de la que ellos tienen con el mismo tipo, el mismo rito de enterramiento encogido y en urnas, y entran en contacto con otras gentes que vienen de la península ibérica, que son los campaniformes, y se vuelven con el campaniforme enriquecido por estas gentes, seguramente con el caballo y seguramente con la especialización de ser pastores. Pero lo más interesante es que se descubrió que estas gentes vienen con un haplogrupo R1b para los hombres, característico de los hombres, y eliminan en unos pocos siglos, 2 o 3 siglos, a todos los haplogrupos masculinos. ¿Se lo explico más claro? No dejaron un hombre vivo del grupo anterior. Y luego decimos que hay matanzas hoy día. Dulce prehistoria. Las mujeres se sustituyen solo el 50%. Pero el 50% resiste, permite. ¿Cómo y por qué? No lo explico. Cada cual que se lo imagine, porque eso en la prehistoria no me da detalles. Pero es interesante el hecho, y de ahí viene que, por ejemplo, cuáles son los más antiguos, los más originales de todos los pueblos de España. Los vascos, mi madre es vasca. Yo vengo del Arca de Noé,
a través ya lo diré yo, de Tuba, a saber de dónde vienen todos ustedes. Bueno, pues ¿saben qué pasa? Que el 100% de los vascos tienen este haplogrupo. Son celtas. Les gustará o no les gustará, pero eso es la historia. Lo demás son los mitos que de la historia podemos hacer. Yo puedo venir de Tuba, y si me lo creo, pues tan contento que estoy. Por parte de madre, feliz y contento. ¿Me entienden? Y no es meterme con la memoria de mi madre, por favor, ni con los vascos, que son gente muy racional y muy buena gente. Pero los que han mitificado esto, es que es para echarse a reír, vamos. Es para echarse a reír. Bueno, pero explica cómo ha habido no solo cambio de cultura, no solo cambio de mentalidad, con lo que es la mentalidad de un pastor, que es muy contraria a la mentalidad. Es que estos pastores, me van a pegar ustedes, son los mismos que acabamos en el Far West, con las mismas costumbres y las mismas tradiciones. Porque hay cosas que sin darse cuenta, sin ser conscientes, perduran. Y con esto no piensen ustedes que soy racista ni determinista. Tampoco hay que llevar las cosas al extremo. Pero sí, esto ayuda a explicar una película del oeste. Sigo adelante. Y estas gentes también evolucionan. Y entonces esas gentes que en el bronce antiguo viven con los túmulos enterrándose como los campaniformes cada vez en tumbas más grandes, se asientan y empiezan a desarrollar culturas predominantemente agrícolas, siendo las mismas gentes. Y esa es la cultura de los campos de urnas. Y esa cultura de los campos de urnas pues pasa también a sus primos o a sus parientes hispanos. Y entonces en la península aparecen los campos de urnas, tanto sobre todo por la zona del occidente, del oriente de los Pirineos, también en menor medida por las zonas orientales, llegan a Cataluña, de Cataluña al Valle del Ebro, del Valle del Ebro llegan hasta el País Vasco, se vuelve a celtizar el País Vasco, y desde ahí, el País Vasco, no sé, en estos momentos, en los últimos años he perdido la referencia, pero cuando yo hice los estudios, el País Vasco era el que tenía mayor concentración de hallazgos de campaniforme por kilómetro cuadrado de toda España. En gran medida, resultado de más excavaciones, pero muy significativo. Y si el campaniforme es un elemento internacional, abunda en lo que he dicho, de que el mito de que los vascos estábamos felices y aislados y tal, es un bonito mito, pero no es real. Bueno, entonces, esto forman los grupos de los campos de urnas en el noreste de la península ibérica, y grupos de estas gentes se adentran en los montes de la Celtiberia, que ya lo explican los romanos, que es un escalón, porque lo veían como un escalón, había unos montes y ya todo estaba más alto y era más frío. Eso era la Celtiberia. Y esas gentes eran de economía básicamente pastoril. ¿Por qué? Porque es lo que se permite desarrollar bien en estas tierras. Y entonces enlaza con la tradición que viene desde el calcolítico, desde los campaniformes, y que ha proseguido hasta allá, hasta allá. Y en ese sentido se explica el origen celta y muchas costumbres celtas que hay en estas tierras conquenses. Y desde estas tierras que se convierte en parte de la Celtiberia, Cuenca es la parte meridional de la Celtiberia, la septentrional serían los arévatos de Numancia, y los otros pueblos de los betones y todo eso, bueno, etcétera, que no me quiero perder porque si no, no llego. Pero son estos celtíberos los que desarrollan una cultura que se caracteriza primero por tener hierro, que había llegado con el Mediterráneo, en la tumba que os les he enseñado de Calacete. Aquí hay muy buenas minas, hay muy buena madera, se puede fundir mucho hierro. Mucho hierro quiere decir buenas armas. En segundo lugar, los pastores son gentes normalmente agresivas, porque tienen que defender, bueno, agresivas no es la palabra, guerreras, porque tienen que defender sus rebaños, que crean conflictos con otros rebaños y con los agricultores. Luego son gente que tiene esa tradición. Y en tercer lugar, para mantener esa sociedad, crean un sistema gentilicio, es decir, un jefe que es un capo, sus hijos y parientes debajo,
y debajo de esos otros hijos de otros parientes. Y entonces crean una estructura muy coherente y muy firme para la lucha, porque el que está en la cabeza es el que se entierra en esos túmulos, es el que tiene el poder de darte la vida en el más allá. Y entonces surge una vinculación que se llamaba la devotio, la devoción a ese jefe, que era que tú te comprometías con él a vida o muerte, porque si morías, te ibas con él al más allá, que son creencias parecidas a las que hoy día vemos con los talibanes que no acabamos de entender. Porque si tú no entiendes que el que te mata viene a matarte porque se va al otro mundo, no entiendes qué clase de enemigo tienes delante. No sé si me he explicado, si algo explico mal, perdón, pido perdón por adelantado, porque esto se puede ser malentendido. No estoy diciendo ninguna barbaridad, estoy defendiendo a nadie de las barbaridades que hago. Estoy comentando historia, aprendiendo a explicarme yo la historia y por tanto a explicarla a los demás. Y estas gentes evolucionan a lo largo del hierro, se asientan y se convierten en campos de urnas, como el campo de las madrigueras, que es la primera excavación que hice yo, donde eché los dientes con Paco Suárez, con un frío que pasábamos, que pa' qué. Todos los días había que aguzar los picos. ¿Por qué? Si excavábamos en barro. Porque estaba helado. El suelo estaba helado. Y hacíamos así. Y el aire en la habitación llegaba el vaho hasta enfrente. Ahora te metías en la cama, ¿qué carreras te pegabas para calentarte? Todo esto forma parte de la historia de la arqueología de Cuenca y por tanto del afecto que yo siento por estas tierras, por este museo y por estas figuras. Estos campos de urnas tenían cerámicas a mano y luego evolucionan y se van iberizando. Aprenden a manejar el torno y se convierten en pueblos íberos. Son los alcaldes, que son celtas íberos. A mí me pega. En el proceso son celtas. Cuando se iberiza, la cultura son pueblos ibéricos. Pero si tú lo entiendes a lo largo de forma diacrónica, lo entiendes con toda su riqueza. Y no es ser celta o ser íbero, es ser lo que es. Lo mismo pasa en otro yacimiento muy interesante que era Reillo. Reillo es un poblado, aquí vemos un castro, controlando la llanura del Guadalzahón, enfrente de Carboneras. Tiene el interés de que es un castro seguramente con medianiles comunes. Es decir, es un sistema que aparece en esta zona de la península ibérica, donde están los campos de urnas del noroeste. Y aquí tenemos un ejemplo, que no es de Cuenca, pero es de Guadalajara, que está aquí al lado, de cómo están estructuradas esas casas y el interior de esas casas. Una reserva al fondo, con la reserva de la comida, básicamente el grano y probablemente los perniles. El que no tiene grano y perniles no sobrevive. Yo no sé si alguno de ustedes tiene, afortunadamente ya no, la experiencia de los años de hambre que se te muriera el cerdo. Te quedabas sin proteína y sin grasas. Sin proteína y sin grasas, la familia no tenía reservas. Era campo destinado a la muerte al año siguiente. Y esto explica las enormes tasas de mortalidad que había. En 1900 la esperanza de vida en Madrid era de 21 años. Fijaros, en 100 años el cambio más importante del siglo XX ha sido la higiene y el aprender a comer. Y a lavarse las manos, claro, para no infectarse. Y lavarse los dientes. ¿Qué reflexiones salen de todo esto? Bueno, pues esto es el poblado de Reillo, que tiene un tema muy interesante. Y es que en el centro del poblado, seguramente en la casa principal, la casa del jefe, del rex, del reyezuelo que hubiera, apareció un morillo, que creo que está aquí, un morillo muy bonito, decorado con serpientes, con una cabeza de carnero y con unos símbolos geométricos, que no tengo tiempo, daría para una conferencia explicarlo todo. Pero solo quiero poner la cabeza de carnero, que está aquí sacrificada, en un bronce ibérico que viene de la zona de Jaén, de un señor que está en el agua saca de paso al otro lado, y aquí sale la cabeza lobuna de su ancestro a chupar la sangre de lo que le están sacrificando
porque así él se pone fuerte y a continuación da vida a sus herederos. No sé si lo ven. ¿Lo ven o no lo ven? La cabeza esta lobuna se ve muy mal aquí abajo. A ver si lo consigo señalar. Es esto. Esto es una cabeza de lobo, que es el ancestro con cabeza de lobo que sale a beber la sangre. Entonces, estos morillos están relacionados con estas creencias y aparecen en toda esta zona, que es el noreste de la península ibérica, lo mismo que hemos visto antes, las mismas zonas, por tanto la misma cultura. Y tiene además el interés de que el morillo aparece en el hogar ritual. El hogar de la casa es sagrado, eso que se decía antes, en este pueblo hay tantos hogares, es el final de esta tradición. La casa era el hogar. ¿Y por qué? Porque según los mitos indoeuropeos, de una chispa del hogar se engendraba en la mujer el que iba a ser el heredero. Es el mito de Rómulo y Remo, que nace también de una chispa del hogar. Luego se te convierte en Marte y tal porque lo adornan. Pero son estas creencias. Fíjense que no sé si lo entienden, pero son creencias muy bonitas y que eso es lo que representa un morillo votivo. Por eso esos morillos no es una pura pieza funcional para poner encima los palos, podrían ser del fuego del barro. Es sobre todo el morillo de esta idea religiosa que es la base de la familia. Y luego, a nivel urbano, el morillo principal es también el hogar principal de toda la comunidad, del pueblo, como lo puede ser el fuego sacro que había en Roma, que cuidaban las vestales, que es la misma creencia y la misma tradición. Estas gentes celtíberas, pues son buenos artesanos. Tienen sus estandartes, sus cascos, sus torques de plata, que compran la plata en sus racias o en sus contactos con Andalucía. Tienen magníficos lingotes de hierro, que estos son del Museo de Cuenca. Son los únicos que yo conozco en toda España y están hechos con medidas de peso celtas, o sea que son piezas de gran interés económico, y luego también pues hacen sus cerámicas y sus monedas. Y estas gentes se expanden, y gracias a sus fíbulas sabemos por dónde se han expandido. Se han expandido hacia la zona céltica occidental, ocupando los terrenos, sobre todo, más pastoriles, que eran los que más les interesaban. Y junto con estas tierras aparecen, junto con esos fíbulas, aparecen también los nombres gentilicios. ¿Qué es el nombre gentilicio? Los motes. ¿Alguno de ustedes tiene un mote? Ya no, se han perdido. Bueno, ustedes han oído hablar de motes en los pueblos. Esto es de los sultanos, esto es de los menganos. Normalmente solían tener rasgos toponímicos, es decir, de un sitio originariamente. Otras veces era de una cualidad. El brincas, que daba, un abuelo había dado un salto muy grande, los llamaban los brincas. Bueno, pues esa es la forma de denominarse los celtíberos. Fulano, hijo de fulano, de los tales. Y esos de los tales es el sistema gentilicio, es decir, la familia en su conjunto. De los Almagro, de los Suay, pero esos ya son apellidos, no sé si me entienden. Si en vez de eso dijéramos de los de Verdelpino, eso estaría ya más cerca de lo que son los gentilicios. Y todos los que han nacido en Verdelpino, sean de la familia o sean allegados, forman parte de ese sistema. Y es interesante porque coincide con estas figuras de caballito. Luego son las mismas instituciones sociales. Y estas figuras de caballito y estos caballitos son en las monedas el héroe fundador, ese lobo que salía en esa figura, ese héroe que desde el otro mundo te protege y que ha dado lugar al santo patrono. Es el patrono de sus descendientes, del grupo gentilicio, y es interesante en Segóbriga cómo la cabeza del patrono se va modificando y de repente se convierte en Augusto. Y de repente ya quitan al caballo y ya ponen la corona de laurel romana porque ya ha desaparecido del todo la tradición céltica. Pero la evolución ha sido esa, una evolución mental, que quiere decir la evolución que está sufriendo la sociedad por la romanización. Y
con eso terminamos con la romanización. No sé si tan deprisa he explicado bien lo que son los celtas de Cuenca. Ahora quiero entrar en una segunda parte todavía más complicada. Luego ya me tiran los tomates y las patatas. Pero para conocer las culturas prehistóricas, para conocer esto, hemos visto lo interesante que es la arqueología. Pero hay que apoyarla en la lingüística y hay que apoyarla también en la historia antigua. He estado haciendo continuas referencias a unas y otras, ¿no? Y sobre todo, hay un campo que en España hemos olvidado y es para darnos, flagelarnos todo lo que haga falta, en especial en las universidades, también los museos, pero sobre todo en las universidades, que es que hemos olvidado que la etnoarqueología no es antropología, tal como lo hablan los que se llaman antropólogos. La etnoarqueología es la etnología con sentido histórico, diacrónico, entendiendo como proceso los hechos para poder explicarlos, como decía Heródoto, que era padre de la historia y también padre de la etnología. Por eso es una de las figuras relevantes de la historia de la humanidad, simplemente porque se dio cuenta que poniendo en orden los acontecimientos, en orden cronológico, los acontecimientos se explican y dejas los mitos y pasas a tener explicaciones. Eso es la ciencia. Entonces, tenemos un folclore en Europa que es de herencia prehistórica. Algunas cosas las sabemos, pero muchas no. Las tradiciones populares permiten conocer creencias prehistóricas fosilizadas que jamás podremos conocer con excavaciones. Voy a poner algunos ejemplos y creo que, bueno, intentaré convencerles, a lo mejor solo me convenzo yo. Y también las tradiciones se deben interpretar porque entonces puedes saber cómo pensaban esas gentes. Cavando en los campos de túmulos puedo saber qué pensaban los de los túmulos. Aparentemente no, las piedras no hablan. Tan listos no soy yo para hacerlas hablar. Pero a través de las tradiciones, a lo mejor de los pastores que había por la zona, sí puedo saber qué pensaba, qué tenía de mentalidad y de visión del mundo la gente que estaba enterrándose por allí. Eso no es imposible. Exige su metodología y sentido crítico para hacer invenciones, que es lo más peligroso. Y luego es una metodología interdisciplinar. Es decir, no puedes decir yo solo soy arqueólogo, yo solo soy etnólogo, no. Tienes que entenderte con alguien que sepa de historia de las religiones, que sepa lingüística, que sepa tal, y entre todos, cruzando los datos como en los crucigramas, entre las horizontales y las verticales, al final lo que cuadra, eso es. Y por tanto, tampoco es una ciencia oculta. Y teniendo en cuenta un último dato, y es que son procesos de larga duración. Eso lo descubrió Brodel, pero solo para tiempos de Felipe II. Lo que pasa es que tuvo una idea genial, y es que los procesos más profundos de la humanidad, decir papá y decir mamá, eso no es problema de una cultura, son procesos que duran milenios y trascienden todas las culturas que hay, porque son procesos innatos, o el sentido, no sé cómo decir, el sentido de la alegría, el sentido de la comunicación. Pero bueno, no me quiero perder, que si no me pierdo. ¿Qué queda en España de los celtas a través de las tradiciones etnológicas? Pues queda mucha cultura material. Pondré algunos ejemplos. Carros, arados romanos habrán visto ustedes. Bueno, el arado romano no es romano, es celta, de origen. Aquí le llamamos arado romano y me parece muy bien, pero es un arado que ponen en marcha, inventan y ponen en marcha los celtas. Luego, bienes de subsistencia, los sistemas de regadío, el huerto. Es que ha cambiado mucho la cultura. Alguien tiene contacto con un pueblo. En un pueblo el territorio se divide en 4 partes, que son exactamente las mismas que tenían los latinos más antiguos. En las tradiciones rituales, que como eran rituales no se podían transformar, el campo estaba dividido en 4 partes. Era el hortus, el huerto, el ager, los campos labrados, la Pascua, los pastos. Pero los pastos, diríamos,
buenos, los que están en torno al poblado. Y luego el Saltus, que es el monte, que es una chiste que eso no quiero contar, pero bueno, que ya luego en todo caso sí hablar. El monte era de todo Quisque y ahí estaban los bandoleros. Y para ser pastor tenía que enfrentarte con ellos. Por eso los pastores eran guerreros. Y no quiero hacer exaltación de pastores ni de tal, sino explicar en qué medio ambiente se vivía. Y en el pueblo tú estabas seguro, a media hora del pueblo no sabías qué te podía pasar. Hoy día es difícil mentalizarse en esa situación, pero si no entiendes eso, no vayas a excavar un castro porque no vas a entender nada, por mucha cascote que encuentres y que restaures. Bueno, pues sus sistemas de subsistencia, tecnología, pesos y medidas, astronomía y calendario. Sabían orientarse y sabían la hora. Algunos de los que ya no quedan pastores. ¿Ustedes conocen algún pastor que se haya perdido? ¿Conocen algún pastor que use brújula o GPS? ¿Cómo es posible? No se pierden, nosotros sí. ¿No se lo han planteado? Porque tienen elementos innatos, aprendidos culturalmente para orientarse y para saber la hora. Y están toda la noche con el ganado y miran las estrellas y te dicen, en cuarto de hora, media hora, sale el sol. Y no falla. Es decir, tenían su cultura astronómica, no la nuestra, la suya. Tenían su sociedad y podemos conocer qué sistema jurídico y qué sistema sociopolítico a través de las tradiciones. Y el vocabulario incluso, algunas palabras, pero que son a veces muy significativas. Religión y mundo ideológico, las divinidades, las festividades, que muchas veces han quedado fosilizadas. ¿Qué ha sido el 31 del mes pasado? ¿Qué santo era? San Miguel. ¿Qué es el veranillo de San Miguel? Qué incultos nos hemos vuelto. Porque esto es cultura, es de pueblo, popular, pero es auténtica cultura. Es el inicio del año ganadero, cuando se hacían los cambios de pastores y los contratos de pastos, de pastores y todo eso. Por eso es una fiesta que tiene que presidir un arcángel cuando se cristianiza. Fijaros qué bonito. ¿Se puede con las tradiciones saber qué pensaban? Bueno, y así podríamos repasar todas las fiestas del año y reconstruir, y se ha hecho un trabajo de torre muy bueno, reconstruir todo el calendario prerromano, con este significado que tenía en el mundo popular. Hoy día para nosotros el calendario no es nada, porque yo ni sé la fecha, cuando la quiero saber, doy al botón y lo que me dice, ya vivo como una máquina más. Bueno, cultos y ritos paganos, creencias, etc. Y eso es interesante porque eso evoluciona, como he explicado antes, y evoluciona en interacción la sociedad con la economía con la guerra con la religión, influyéndose mutuamente. Y se cristianiza, pues se cristianiza, de una parte se cristianiza, pero otra parte que no es necesaria, pues perdura, porque funciona. Y el pastor, para ver las estrellas, no necesita que sea cristiano, que sea moro. Mira las estrellas y sabe la hora que es. Y entonces, organización política. Les pongo aquí Irlanda, dividido en 4 territorios, con un centro político, ideológico, que era el umbo, el ombligo, el centro del mundo. Bueno, pues 4 territorios tiene Molina de Aragón, 4 territorios tiene la Sierra de Albarracín, 6 territorios, porque es de época medieval cuando se ha fijado, la sexma de Cuenca. Las sexmas de Cuenca, que si se estudiaran bien, a lo mejor se reconstruyen las 4 unidades de la Edad del Hierro. ¿Han oído ustedes hablar de los cuadrilleros? ¿No saben lo que es un cuadrillero? ¿Una cuadrilla? ¿Qué es una cuadrilla? ¿Un grupo de gente? Sí. ¿Y de qué viene ese nombre? De los que venían de un cuarto, eran cuarteros, cuadrilleros.
y son los jóvenes que formaban parte de esa cuarta parte del territorio. Y se iban al monte y hacían y robaban lo que podían. Y para hacer la guerra, en época medieval, todavía se recogía la gente, se montaba la gente por cuadrillas, al mando de un cuadrillero. Era el sistema mafioso que había entonces, que viene de época antigua. El campo ya lo he explicado, esto es un castro típico. Aquí está el castro, a los lados del castro estarían los hortus, aquí he puesto un huerto, rodeado por un pequeño muro, para que no pasen los animales y porque todo el terreno es comunal y solo el huerto es junto con la casa propiedad privada y los aperos. Por eso, para hacer un huerto había que pedir permiso a la comunidad, que no lo daba más que si creaba una nueva familia y delimitando el campo. Estos son estructuras de época prerromana, aunque se hayan conservado hasta la generación anterior. Veo que yo ya soy de los viejos, para bien y para mal, ¿eh? Bueno, y entonces estos serían los Pascua, que eran los prados, que ahora están labrados, labraban las zonas que había buenas en el monte y todo el resto era el Saltus, ese terreno donde estaban los ladrones y para ellos los monstruos, los mitos, las almas en pena, todo lo que queráis. Uy, perdón, me parece que da para atrás. Y esto que veis aquí es una paridera, pero estas parideras tienen la misma estructura que tenían las casas, incluso con el techo de barda. La barda no son más que ramas y ramas puestos, acumulados, a veces 1 metro, 1,5 metros, que impedían el paso del agua y dejaban salir el humo. Y el propio humo desinfectaba, porque mataba a los bichos. Y en estos chismes se vivía y se convivía. Y estos son las casas de la Edad del Hierro. Las casas, las longhouses de la Edad del Hierro, que han seguido en uso hasta hace 30 años como parideras, y antes eran las casas en las que se vivía. Y supongo que Salinas del Manzano lo conoceréis todos. No sé si conocéis a Leices de la Riva. Bueno, pues es lo mismo en Guadalajara. Solo que Leices de la Riva conserva todas las estructuras de madera exactamente iguales que las que yo encontraba excavando en Vibrante. Es decir, los celtas no tenían canalizaciones de arcilla ni de plomo, lo hacían todo en madera, que era lo que sobraba. Y entonces, todos los sistemas para evacuar el agua, rellenarlos tal, son de madera, son celtas. Y vas a la terminología especializada, qué casualidad, algunos nombres todavía son de origen celta. Y aquí os pongo la Vega, Camba, Cleto, Camba, son las palabras técnicas de las partes del arado o del carro que son puras celtas. Es decir, esto me lo entendía un celtíbero y un carro, aunque no lo entienda yo. Y si tienen las palabras es porque tenían el instrumento. Por tanto, ese instrumento, aunque esta madera tenga 100 años o 50 años, no tendrá muchos más. Sin embargo, está copiando otra, que ha copiado otra, que ha copiado otra, que viene de la Edad del Hierro. Mejor dicho, de la Edad del Bronce. También los ritos podemos aprender mucho. De los ritos que se celebran en los lugares sacros. Nosotros somos racionales. Nos han enseñado, afortunadamente, geografía y botánica y astronomía. Entonces tenemos una visión racional del mundo, científica del mundo, unos más y otros menos, porque unos han estudiado más y otros menos, pero que no la podemos evitar. No nos podemos quitar el chip de la cabeza, aunque queramos. ¿Vosotros os figuráis cómo podía concebir el mundo una persona que no sabía geografía, ni astronomía, ni...? Pues porque tenía que interpretarlo, porque era racional, y su cabeza le pedía explicaciones y causas y efectos. Lo explicaban a través de mitos. Y entonces esos mitos, cuando han perdurado, nos permiten conocer
el mito originario, la forma que ellos tenían de pensar. Y lo primero que quiero enseñar es que había lugares sagrados. Es decir, el mundo estaba poblado de espíritus que ellos en gran medida atribuirían de una forma inconsciente a los muertos, a los espíritus de los antepasados. Todavía hay leyendas aquí en Cuenca de la fuente de no sé qué, que de las ánimas de no sé qué, lo mismo que en Soria, en todas partes, porque era la visión universal. Esos espíritus, ¿dónde vivían? En el monte. Solo el espacio habitado, protegido por la muralla, que era un elemento sagrado, como muestra el mito de Rómulo cuando mata a Remo, no es saltarse la muralla, es que es un tabú, que es lo que nos defiende frente a los malos espíritus. El resto estaban libres por ahí, y te los podías encontrar, te podían hacer bien o mal. Entonces, ¿qué lugares había especialmente sagrados? Los montes, las peñas, las cuevas y abrigos, las fuentes, los ríos y lagunas, los bosques, los árboles, los puntos de paso, los medianetos, los lugares centrales. Venga, pues vamos a... Paso rápidamente. Los puntos de aguas, el Pozo Airón. La fuente redonda de Uclés, donde nace el Berija y donde está la inscripción de Airón. El bosque sagrado, el de Segóbriga, con el famoso santuario de Diana. Está tal cual, tal como lo veían los celtíberos. Hay que ir a ver ese bosque y sentirse emocionado, porque tiene, no sé cómo decir, las vibraciones originales que debería sentir un celtíbero. Nosotros no, porque somos racionales. Pero si te quitas la racionalidad, lo ves. El dios de Pajares. ¿De dónde viene ese nombre? Porque no usarás el nombre de Dios en vano. Yo creo que viene de estas roble de las dos ermitas en Guadalajara, o del Cristo de la Encina, que es una encina que se convierte en Cristo. Es decir, son árboles que son sagrados y que se han cristianizado. Os pongo el ejemplo precioso de Celanova, el altar celta, la capilla mozárabe y la iglesia barroca, orientados y alineados al orto solar del equinoccio, del solsticio de verano. ¿Es una casualidad? ¿O es la perduración y cristianización de estas tradiciones? La peña del castillo de Huélamo, que mi padre me contaba que ahí se reunían las brujas de toda la sierra, que no era la de Cuenca ni la de Albarracín, era toda. Iban las del Jabalón, las del castillo de Noguera, que hacían escala intermedia ahí, y luego se reunían en Huélamo, pues se lo debían pasar la mar de bien. Bueno, eso es una peña sacra, porque era una peña donde se reunían esos espíritus. Había que estudiar qué espíritus eran y por qué. Pero es evidente, eso no es una cosa cristiana, ni un tío que se le ocurrió por allí. La peña de San Bernardino en la Hinojosa, con esas ollas con canaletas, o la del Cerro del Castillo de Huete, son las mismas que están en el famoso santuario céltico de Peñalba de Villastar, el más importante de España. Mirar las peñas con ollas y canalillos, cómo van de la zona alpina, pastoril alpina, a todas las garrijas del Levante y luego hacia el occidente. Santuarios como la ermita del Santerón, estudiada por Fernández Nieto, impresionante, de los santuarios más interesantes de toda la Europa céltica. No entro en detalles por no alargarme. Aquí, en esta peña, en este posadero, se deposita la Virgen. Es un acto prerromano, no tiene sentido en la liturgia cristiana. La Cueva Santa del Cabriel, con los ritos que todavía se hacen ahí y las cerámicas antiguas que han salido, testimonio de esos ritos en la Edad del Hierro. El santuario del Castro de los Casares, en Valdemoro de la Sierra, que se ha interpretado como un rito de iniciación y donde se metían en este agujero, seguramente emporrados, y tenían sueños que les ayudaba a saber y predecir lo que iba a ser su futuro, seguramente ritos de iniciación. Las danzas y disfraces iniciáticos de Segóbriga, de Almonacid del Marquesado,
los diablos, etc., de los, ¿cómo se llama?, el lunes lardero, el jueves lardero, que todavía se mantiene en tantos sitios, es esto, que está vivo. Y entonces, si lo sabes leer, tiene este interés. El abrigo de las 5 albarcas no es de Cuenca, pero es la misma tierra, pero en la zona de Teruel. ¿Y qué tiene? No sé si veis aquí las huellas de unos pies. Esos pies tienen el tamaño de mi teléfono. Son pies de niños de 6 años. A los 6 años, ¿qué pasa? Pierdes la dentadura y empiezas a cambiar la dentadura de leche. Y el niño empieza a ser racional. Y sabemos por Plinio que a partir de los 6 años, 6-7 años, ya se podía enterrar a un niño. Antes no, porque no se le consideraba persona. ¿Cuándo se hacía la primera comunión? A los 7 años. Fijaros qué interesantes son estas cosas para entender cómo es un sistema que coincide con la educación de los lacedemonios. A los 6-7 años empezaba la adolescencia, a los 14 ya se les consideraba guerreros y a robar al monte lo que pudieras, claro, si no te daban a ti, claro. A los 16 años ya formabas parte del ejército irregular, a los 20 años ya eras un hombre hecho y derecho, y a los 30 años ya se te consideraba entre los espartanos un ciudadano maduro. Ya pasabas a la asamblea y te dejabas de guerras, salvo en caso de necesidad. Bueno, tengo que acabar. Palabras celtas: Braña, creo que os suena; Abedul, os suena; Baguada, Brezo, Vereda, son palabras celtas tal cual. Nombres de poblaciones celtas, hay muchas. He puesto la de Landete, del celta landa, que quiere decir llanura. En principio, llanura cultivada, frente al monte. Céltigos, esta es de Galicia. No hay un nombre así de bonito en toda Europa. Esto ha aguantado 2000 años, vamos, 3000 años. La literatura, y ya termino con esto. Alexida de Vivar o bien en la corneja diestra, y entrando a Burgos o bien en la siniestra. El cuervo es el animal del dios de la guerra, de Luco, y el que predice al guerrero lo que le va a pasar. Y dice: vas a morir en la batalla, pero va a la batalla, porque va a pasar a continuación con Luco al más allá. Y entonces, si vamos al imaginario celta en Cuenca, pues tenemos la fuente de Santa Catalina, la mora encantada, la ninfa del Júcar, la fuente de los suspiros, y es todo un campo que os animo a que lo recojáis, porque saldría un libro maravilloso del pensamiento de los celtas que todavía se conserva en tierras conquenses. Y ya termino. Las conclusiones: las tradiciones forman parte de nuestra historia y somos nosotros, sin darnos cuenta, parte viva de esa historia. Por eso hay que estudiarlas y valorarlas. Y creo que no son más importantes que la arqueología, pero son el complemento de la arqueología, y la arqueología son también estas tradiciones. Y colorín colorado, con el jinete hispano de los Hispanorum, que es el mismo que Santiago Matamoros, hemos terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín, por esta muy sugerente conferencia. La verdad es que es un placer oírte, y es un placer saber que consideras este museo y esta tierra como parte de tu tierra. Entonces, bueno, agradecértelo de verdad. Tenemos unos minutos todavía para... Me imagino que todos tenemos alguna cuestión, se nos ha quedado muchas cosas en el aire. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Qué gusto, lo he explicado todo. No me he enterado ni yo. No, pero ¿os ha interesado? ¿Lo habéis entendido? Eso es nuestra cultura, y además es cultura viva, es actual. Lo que pasa es que no la percibimos. Tú vas paseando por una vereda, no se te ocurre decir: uy, estoy encima de un hombre celta. Pero tú vas a Reillo y ves aquellos paisajes y dices: estoy en un paisaje como el que tenía hace 2000 años un pastor. Y ves a un pastor y sabes, este está continuando aquella tradición. Eso es así. Y nuestros pueblos tenían una riquísima cultura popular. Cuando hablamos de la
despoblación, no es solo despoblación, es sobre todo desculturización. Es como si estuviéramos quemando salas del Museo del Prado, por el amor de Dios, que la cultura no es solo la que está en los libros. Eso es una visión, no sé cómo decir, absurda y reduccionista de los señoritos de ciudad. Yo soy de ciudad, no piensen que es que estoy queriendo quemar ciudades, sino que tenemos una cultura popular riquísima y a veces no la hemos valorado y se ha perdido sin valorarlo. Y de eso tenemos mucha culpa en la universidad. Bueno, alguna cosa que ha quedado discutida, así, discutible. Dentro de unos días, el domingo, en la misa mayor, en el pueblo de que es originaria su estirpe, los Almagro, se lanza una serie de evoluciones de dos filas, de 4 en cada fila, al son de una dulzaina en un tamboril, con un 6x8 de ritmo, que es un ritmo muy antiguo, y de los 10 paloteos que se hacen, que son danzas que se van recorriendo el pueblo, y hay 10 paradas, uno de ellos, creo, el último, y he sido avanzando muchos años, que es el garapito, es un baile iniciático donde el cabeza, o dice mayordomo, alcalde, o otros nombres que adoptan, lleva a toda la cuadrilla, se deshacen los 2 filas de 4 en cada fila, y los lleva a una especie de caracol que terminan haciendo una cruz delante de la Virgen. Y al grito de igual Virgen se deshace y lo vuelve otra vez a la posición original. Creo que es la más antigua de todas ellas. Yo os animo a que recojáis y publiquéis estas cosas, que sea parcialmente, porque vendrán otros que sabrán recogerlo. Lo que no recojamos ahora se pierde para siempre. Y son ritos iniciáticos. Y me has hablado de dulzaina y tamborín. Esos son instrumentos prerromanos. Son los que salen en las cerámicas ibéricas de Lidia. Nada menos. Y están en el Mediterráneo, o sea que son instrumentos de la edad del hierro. Tampoco pensemos que son de paleolítico, tal, son de la edad del hierro. Pero probablemente recogiendo ecos y tradiciones paleolíticas. Luego hay una cosa muy interesante. Las romerías era la zona donde se divertía la gente. ¿Sabéis cuál era la función principal de las romerías y de estas fiestas? Que se conocieran los chicos y las chicas, porque no había discotecas, coño. No, es que si no, como estaban muy aislados, la endogamia producía decadencia genética. Fijaros si eran importantes y son importantes las romerías. Hoy día con los coches eso ha desaparecido. Hace 50 años no era así. ¿Entendéis lo interesante que es de estas cosas saber interpretar cómo era la vida? Y no es que fueran a la romería a decir, es que voy a cambiar genes. No, pero la romería tenía, y por eso las romerías era algo que ha subsistido por encima de todo. Como las tendrían los árabes, tendrían de otra forma, porque el que no lo hacía se extinguía. Fijaos qué bonito. Pero muy interesante lo que me has contado, publicarlo. Y yo os animo porque es un tesoro cultural que tiene España. Sí, he disfrutado mucho con su conferencia, me ha encantado. Y yo quería preguntar con respecto al león de los Casares, el templo, que con su experiencia, ¿qué sentido tiene eso? Fernández Nieto, que es probablemente la mejor cabeza de historia antigua que ha habido en España, con su personalidad y todos tenemos nuestros blancos y negros, lo interpretó como un Nerón para ritos de sanatio. Es decir, nosotros nos curamos con la penicilina, con el médico, ahora ya nos hacen operaciones a través del ordenador. Antes no. Antes una enfermedad era una maldición divina, o uno que te había echado mal de ojo. ¿Y cómo te curabas? Lo primero tenías que saber qué es lo que tenías y quién te lo mandaba. Y eso lo hacían a través de sueños mágicos, por medio de drogas. Y Fernández Nieto interpreta que eso podía ser ese sitio. Cuando yo he encontrado el abrigo de las 5 albarcas, sospecho que podía ser otro abrigo similar, no necesariamente para ritos de sanatio, sino simplemente de ritos de iniciación. Pero también nuestros conocimientos son limitados.
cuidados. En cualquier caso son cosas interesantísimas, porque nadie se dedica a poner escalones y hacer eso en mitad de un monte si no tiene sentido, ni a grabar los pies de un niño que primero pone dos, luego uno, con los agujeros para que se recoja la sangre. Y luego me contar que, por ejemplo, en Albarracín todavía los niños, el día de Pascua, se les vendaba los ojos, se les daba una espada y tenían que cortar la cabeza a un gallo que estaba enterrado. Esas cosas que dicen, oh, la España negra, no sé qué. Pues sí, son los ritos ancestrales que vienen de hace 2.000 o 3.000 años. Perdón, eso es tan respetable como estas estatuas que hay aquí. Que nadie se cargue una estatua de estas. Tan rota, por favor. Oiga, son monumentos. Lo mismo que estas tradiciones, que se pierden porque ya no hay niños que vayan a hacer el rito. Qué pena. Pero documentémoslo al menos antes. Bueno, pues lamentablemente, porque creo que todos tenemos muchas ganas de más, tenemos que dar por terminada esta conferencia. Muchas gracias por todo.